El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otro día más que el Señor nos permite, dentro de unos cuantos días celebramos el 4 de julio. Y yo pienso que al Señor le plació darme este mensaje porque lo podemos adaptar a la familia, a la iglesia, a un negocio, cualquier área donde tenemos que invertir de nuestro tiempo y de nuestro talento. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, verso 20, dice Dios: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no hallé a nadie. Miles o millón y medio de israelitas y no hubo uno. Mientras las iglesias buscan mejores métodos, Dios busca mejores hombres o mujeres que Él necesita. Afortunadamente, en este caso, Dios encontró al hombre. Su nombre era Nehemías. Cuando tengas la oportunidad de leer el libro de Nehemías, te va a encantar. Uno de los grandes atributos de Dios es que a Él no se le pasa nada. Todo lo escribe, aun la insignificancia de nuestros nombres. En 2 de Samuel, capítulo 23, están los nombres de los valientes que tuvo David. Eran 37, pero 3 solamente ganaron el renombre. 3 que David sabía que podía contar con ellos. Cuando Pablo habla de sus colaboradores en el libro de los Romanos, capítulo 16, habla de los colaboradores y del importante ministerio de las mujeres y la reputación especial que la mujer posee. Pablo dice del entusiasmo, del sacrificio personal, de la amistad, del amor fraternal, la conducta, el buen hombre y la obediencia. En el libro de Nehemías tenemos que empezar a leer desde un principio, pero yo solamente quiero traerles cuando ya Nehemías consiguió, con la ayuda de otras personas, cómo reconstruir la ciudad de Jerusalén. Estaba destruida. Y les dice Nehemías en el capítulo 2, vosotros veis el mal en que estamos, en el que estamos pasando. Levantemos y construyamos las paredes de Jerusalén. Y en el versículo 18, ellos respondieron: levantémonos, edifiquemos y esforcémonos. Todos aceptaron la proposición de Nehemías. Así es que en el capítulo 3 dice que lo que hicieron, rodearon toda la ciudad y empezó la restauración. Empezaron en la puerta de las ovejas y terminaron en la misma puerta, pero no todos trabajaban. En el versículo 5 hubo unos que descuidaron su obligación y su deber. Eran los nobles.
la gente prominente de Israel, que cuando dijeron, vas a ser albañil, yo albañil, jamás, no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Todo mundo trabajó menos ellos. Y siempre habrá gente que opina mucho, pero que no quiere trabajar. Nuestro Señor pone atención especial al pecado de la negligencia, al descuido del deber. Si Él te dio una obligación a cumplir, es mejor cumplirla. El Señor compara al negligente, al que no hace caso, como el hombre que construyó la casa en la arena, o también como lo compara con el que oye la palabra de Dios y no hace nada. O la del siervo, que cuando supo que su señor venía, no se preparó. O la lámpara de las vírgenes, que no la llenaron de aceite. Aquí, los escogidos, Nehemías y su gente, trabajaron juntos. Aunque parecía fácil, Dios sabía que al trabajar juntos no es fácil. Pero esto nos enseña que si la Biblia dice que sí se puede trabajar en la obra del Señor, unidos lo podemos lograr. Hubo 43, de 41 a 43 equipos de trabajadores. Miren, hubo sumos sacerdotes, gobernadores, hijos de gobernadores, trabajando al parejo. No hay orgullo más grande para un padre que le diga, tu hijo es muy trabajador, es un buen empleado. De toda esta gente que la Biblia nombra de padres y hijos, quedaron grabados para siempre los nombres de estas familias. Existía en ellos un espíritu de coordinación, de obediencia, de deseo. Dios llamó a uno y eligió para dirigir la obra. Y hay que obedecerlo. En el capítulo 2 dice la Escritura, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que yo hiciese en Jerusalén, lo dice Nehemías. Si Dios llama y lo pone en el corazón de aquel, lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer. Cuando Dios da instrucciones al siervo de lo que hay que hacer, solo nos queda a nosotros obedecer. El capítulo 5, el versículo 5 del capítulo 2, dice, pero sus grandes no se prestaron para ayudar. Qué bueno que yo no, nunca he sido ni grande ni cabeza, porque a mí me cuesta mucho. Acuérdense que no eran albañiles, eran profesionales. Miren la fuerza de toda la pared construida. Estaba en la directa proporción a la fuerza de cada equipo que construía. Trabajaba uno al parejo de otro. No había envidia, no había confusión, ni reto, ni desánimo. Ahora, no todos los 43 lugares de trabajo eran los mejores, o los más fáciles, o los más seguros. Y no por ser sacerdote, ni gobernador o hijo de gobernador, ese lugar te lo dieron y ahí tenías que trabajar. Miren el verso 10 del capítulo 3.
Asimismo, restauró junto a ellos y frente a su casa Jodaías, hijo de Arumaf. Junto a ellos restauraron Benjamín y Jasub frente a su casa. Pero hay un versículo que llama mi atención. Después de él, Barbé, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasab, sumo sacerdote. Vamos a parar un momento aquí. Este sumo sacerdote es el mismo que con sus hermanos los sacerdotes edificaron la puerta de las ovejas. Y en el versículo 21, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, al ver a Barué, que trabajaba con todo fervor, hizo otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa del mismo. Cuando hay ganas, los demás te siguen. Dios no solo observa al trabajador y toma nota de su trabajo, sino que subraya el nombre de aquel que hace más de lo que es requerido de él. Esta clase de hombres se han extendido. Hoy día el hombre quiere reconocimiento, o la mujer, de lo que haga. Nehemías y el grupo de trabajadores trabajaban duro. Cuando yo leo, noto tres cosas que ellos tenían: cooperación, es lo que se necesita en la iglesia, es lo que se necesita en el hogar. Todos trabajaban, coordinación, lo hacían como si fuera uno solo, concentración, todos ejecutaban su propio trabajo. Cuando empezaron, todo procedía sin retraso. Inevitablemente el enemigo nunca va a querer desistir de parar la obra, que es la obra de Dios. Siempre va a haber quien no va a estar de acuerdo. El primer ataque del enemigo fue burla, escarnio, desprecio. En Nehemías 10, verso 19, un pastor en una ocasión les dijo a los que se burlaban de él: espérense, no juzguen mis errores, porque Dios no ha terminado conmigo. Eso mismo a mí me pasó, porque la gran mayoría pensaban que yo iba a cerrar luego, que yo no la iba a hacer, pero se quedaron esperando. Los nombres de estos es Sanbalat y Tobías. Y como no lograba nada con sus habladas, en el capítulo 4, versículos del 1 al 3, por segunda vez lo intentan. Ahora, nadie ha recibido mayor burla y desprecio que nuestro Señor Jesucristo. No solo se burlaron los sumos sacerdotes, Herodes, los soldados, cuando lo bofeteaban y lo colgaron del madero, se burlaban y le dieron a beber vinagre y no dijo nada. Solo dijo: Padre, perdónalos. Se burlaban de la iglesia primitiva, creyendo los que estaban borrachos en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos 2. Están llenos de vino, y tenían razón, pero era el vino del Espíritu Santo. En Hebreos 11:36 nos explica la Biblia que otros experimentaron vituperios, azotes, más de esto prisiones, cárceles, y fueron apedreados. Prueba de la fe. Así que no nos sorprendamos
si nos enfrentamos con problemas en nuestros hogares, en el trabajo, en la escuela y aún en la misma iglesia, y todo por el Evangelio. En Nehemías 4, ahora no solo Sanbalat y Tobías, sino que se unieron los árabes, los amonitas y los de Asdod. Se encolarizaron a ver que estaban prosperando. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Oye, oh Dios, que somos objeto de menosprecio. Dice que entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos. ¿Qué hacía Nehemías? Mientras los que trabajaban duro con sus manos, lo único que él sabía hacer, buscar la dirección y la ayuda de parte de Dios. Si ustedes han tomado curiosidad por conocer a Nehemías, van a saber que él no hacía nada sin consultar a Dios. Cuando terminaron la mitad de la muralla, dice, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar y entonces oramos. Qué interesante saber cómo intercedía Nehemías ante Dios para que el pueblo tuviera ánimo. Hay iglesias que lo que necesitan, no se les ve el ánimo. En Éxodo 17:9 vemos donde el Señor levanta a 3 varones como los de David, como Josué, Aarón y Hur. Yo veo que cuando vean mi debilidad humana, oren por mí. Cuando en el libro de los Hechos los discípulos necesitaban ayuda, oraron. Y oraron a Dios por varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y buen testimonio. 3 cosas muy necesarias. La sabiduría se puede obtener, pero el Espíritu Santo solo Dios lo da. El buen testimonio se ve en la persona. Nehemías no metió las manos mientras trabajaba. No mató ni un enemigo en esta batalla. Y qué hermoso. Cuando los discípulos dijeron, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Si yo supiera de Biblia lo que muchos de ustedes saben, no necesitaría de diario buscar en ella para darles lo que está en mi mente. Pero para mi propia conveniencia, aunque me cueste, prefiero pasar tiempo buscando para solo darles unos 20 o 30 minutos. Entonces Nehemías, por causa de ellos, puso guardas de día y de noche. El versículo 13 dice que Nehemías puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En el verso 14, recibieron mensaje del pueblo de Dios para triunfar, porque hubo unidad y cooperación. La mitad trabajaba y la otra mitad tenía las armas, los escudos, las corazas. Estaban los jefes de todas las casas de Jehová. Nehemías consideró que la primera línea de defensa era la oración. Y aquí hay una gran lección. Cuando nos enfrentamos al ataque, peligramos al reunir nuestra natural impaciencia y la energía de la carne. Se nos olvida lo que Pablo nos sugirió. Dice en 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios
para destruir fortalezas. ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Uno que se cree, pero que no hace nada? Vas a estar ante Dios un día y te va a preguntar, ¿qué hiciste por mi hijo? Dos cosas van a pasar y te va a decir, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor, o apártate porque no te conozco. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de hacer lo que nos invitó para que lo hiciéramos. Una de las oraciones que se me viene enseguida a mí a la mente es cuando el rey David le preguntaba a Dios, ¿quién soy yo para que de mí te acuerdes? ¿Y qué es mi casa para que la visites? Pero si eso hace, es porque soy algo ante los ojos de Dios. Que la honra, la gloria, la adoración y toda la alabanza la reciba a Él, y ojalá que esta plática les haya interesado. El Señor me los bendiga. Gracias, hermanos, y hasta la próxima.